Si te dijera que el sistema solar que aprendiste en la escuela es solo una pequeña fracción de algo mucho más grande, probablemente pensarías que se trata de una exageración. Después de todo, nos enseñaron que existen 8 planetas orbitando alrededor del Sol, algunos rocosos, otros gigantes gaseosos, y que más allá de Neptuno se encuentra Plutón, una especie de frontera fría y distante donde prácticamente termina todo. Parece una historia completa, ordenada, fácil de entender. Pero hay un problema. Esa imagen está incompleta. De hecho, está tan incompleta que muchos astrónomos la comparan con estudiar un continente entero observando únicamente la costa. Porque mucho más allá de Neptuno existe una región gigantesca que permanece casi invisible para la mayoría de las personas. Un lugar tan remoto que la luz solar apenas logra llegar. Un reino congelado donde el tiempo parece haberse detenido hace miles de millones de años. Una frontera cósmica tan vasta que podría contener algunas de las respuestas más importantes sobre el origen de nuestro sistema solar. Y lo más sorprendente es que apenas hemos comenzado a explorarla. Ahora mismo, mientras observas este vídeo, a miles de millones de kilómetros de distancia, existen objetos que orbitan lentamente alrededor del Sol en completa oscuridad. Algunos tardan siglos en completar una sola vuelta. Otros necesitan miles de años. Allí las temperaturas son tan extremas que sustancias que conocemos como gases en la Tierra se convierten en hielo sólido. El nitrógeno se congela. El metano se congela. Incluso materiales que asociamos con la atmósfera terrestre permanecen atrapados como cristales sobre superficies antiguas que apenas han cambiado desde la formación del sistema solar. Imagina por un momento que pudieras estar sobre la superficie de Plutón. El paisaje sería extraño. Silencioso. Inmóvil. El Sol ya no dominaría el cielo como lo hace aquí. No ocuparía una gran porción del horizonte. Se vería más bien como una estrella excepcionalmente brillante. Seguiría siendo el objeto más luminoso del firmamento, pero habría perdido la autoridad que tiene sobre nosotros. Ya no calentaría tu piel. Ya no iluminaría el mundo con intensidad. Se convertiría simplemente en un punto brillante suspendido sobre una inmensa oscuridad. Y aún así, Plutón ni siquiera representa el verdadero límite. En realidad, Plutón es apenas el comienzo. Lo que se encuentra más allá cambia por completo la escala del sistema solar. Durante gran parte del siglo XX los científicos creían que el espacio después de Neptuno estaba prácticamente vacío. Había teorías. Había sospechas. Algunos investigadores pensaban que debía existir una enorme reserva de objetos congelados orbitando en la periferia del sistema solar. Sin embargo, nadie podía demostrarlo. Los telescopios de aquella época no eran capaces de detectar cuerpos tan pequeños y tan lejanos. El problema no era únicamente la distancia. También era la oscuridad. Estos objetos reflejan cantidades diminutas de luz solar. Son tan débiles que encontrarlos equivale a intentar detectar una mota de polvo moviéndose lentamente frente a un reflector situado a miles de kilómetros. Muchos científicos pensaban que quizá nunca podrían observarse directamente. Pero otros se negaban a aceptar esa idea. Y entre ellos se encontraban 2 astrónomos que terminarían cambiando para siempre nuestra comprensión del espacio. Durante años dedicaron incontables noches a examinar pequeñas regiones del cielo. Fotografían una zona. Esperaban. Volvían a fotografiarla. Luego comparaban ambas imágenes buscando alguna diferencia. Un pequeño desplazamiento. Un punto que hubiera cambiado de posición. Algo que indicara que no estaban observando una estrella lejana sino un objeto perteneciente al sistema solar. Parecía una tarea imposible. Pasaron meses sin resultados. Luego años. 5 años completos de búsqueda sin encontrar absolutamente nada. Imagina la frustración. Imagina dedicar una parte importante de tu vida a buscar algo que podría no existir. Muchos habrían abandonado. Pero ellos continuaron. Y entonces ocurrió. En agosto de 1992 detectaron un objeto diminuto desplazándose lentamente donde las teorías habían predicho que debía encontrarse. A simple vista parecía insignificante. Un simple punto de luz. Sin embargo, aquel pequeño descubrimiento provocó una revolución científica. Porque demostraba que más allá de Neptuno existían otros mundos. Y si existía uno, probablemente existirían muchos más. Lo que sucedió después fue extraordinario. Comenzaron a aparecer nuevos objetos por todas partes. Primero unos pocos. Después decenas. Luego cientos. Finalmente miles. De repente,
La región que parecía vacía resultó estar poblada por una inmensa colección de cuerpos helados. El sistema solar acababa de crecer ante nuestros ojos. Aquella zona recibió el nombre de cinturón de Kuiper y transformó por completo la manera en que los astrónomos entendían la estructura del sistema solar. Porque la mayoría de las personas imaginan los planetas como los protagonistas absolutos de nuestra historia cósmica. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero cuando observas el sistema solar a gran escala descubres algo sorprendente. Todos esos planetas ocupan únicamente la región interior. Más allá de ellos existe una enorme extensión que contiene incontables objetos congelados orbitando alrededor del Sol. Y cuanto más analizamos esa región, más evidente resulta que desempeña un papel fundamental en nuestra historia. La razón es simple. Los objetos del cinturón de Kuiper son antiguos. Increíblemente antiguos. Tan antiguos que muchos de ellos permanecen prácticamente intactos desde el nacimiento del sistema solar. Hace unos 4.500 millones de años, cuando el Sol todavía era joven, estaba rodeado por un gigantesco disco de gas y polvo. A partir de ese material comenzaron a formarse los planetas. Los granos de polvo chocaban entre sí. Se agrupaban. Crecían. Con el tiempo aparecieron cuerpos cada vez mayores. Algunos terminaron convirtiéndose en mundos gigantes. Otros quedaron relegados a tamaños mucho más modestos. Pero en las regiones exteriores ocurrió algo diferente. Allí el proceso avanzaba lentamente. La densidad del material era menor. Las colisiones eran menos frecuentes. Y muchos fragmentos nunca llegaron a formar un planeta completo. Quedaron abandonados en las profundidades del sistema solar exterior. Son esos fragmentos los que observamos hoy. Restos de una época olvidada. Reliquias congeladas que conservan información sobre las condiciones originales que dieron origen a todo lo que conocemos. En cierto sentido, estudiar el cinturón de Kuiper es como encontrar una cápsula del tiempo enterrada desde el comienzo de la historia. Cada objeto contiene pistas sobre cómo era el sistema solar antes de que existieran los océanos de la Tierra, antes de que apareciera la vida y antes de que los planetas adoptaran el aspecto actual. Pero existe otro motivo por el que esta región fascina a los científicos. Y tiene que ver con un secreto que permaneció oculto durante miles de millones de años. Durante mucho tiempo se asumió que los planetas gigantes siempre habían ocupado las órbitas actuales. Parecía lógico. Sin embargo, las evidencias comenzaron a contar una historia completamente distinta. Una historia mucho más violenta. Según los modelos modernos, los gigantes gaseosos no nacieron exactamente donde se encuentran hoy. Migraron. Se desplazaron a través del sistema solar primitivo. Intercambiaron energía. Alteraron trayectorias. Reorganizaron completamente el vecindario cósmico. Entre todos ellos, Neptuno desempeñó un papel especialmente importante. Los cálculos indican que este planeta se movió gradualmente hacia regiones más alejadas del Sol. Y mientras avanzaba, su enorme gravedad actuaba como una excavadora cósmica. Algunos objetos fueron expulsados hacia el espacio profundo. Otros terminaron siendo lanzados hacia el interior. Muchos quedaron atrapados en configuraciones orbitales específicas que todavía pueden observarse hoy. De hecho, algunas de las estructuras más extrañas del cinturón de Kuiper existen precisamente debido a esa migración. Es como observar las marcas que deja una tormenta mucho tiempo después de que haya desaparecido. Los científicos estudian esas huellas para reconstruir acontecimientos ocurridos hace más de 4.000 millones de años. Y cada nueva observación aporta detalles adicionales sobre aquel pasado turbulento. Sin embargo, una de las consecuencias más inesperadas de estos descubrimientos llegó de la mano de un viejo conocido, Plutón. Durante décadas había sido considerado el noveno planeta. Era pequeño, lejano y misterioso. Pero seguía siendo un planeta. Al menos eso creíamos. Entonces comenzaron a descubrirse otros cuerpos similares. Algunos tenían tamaños comparables. Otros parecían incluso mayores. Y de pronto apareció una pregunta incómoda. Si todos estos objetos son planetas, ¿cuántos planetas existen realmente? ¿Decenas? ¿Cientos? ¿Miles? La discusión se volvió intensa. Finalmente, la comunidad astronómica decidió redefinir qué significa exactamente la palabra planeta. El resultado fue histórico. Plutón perdió oficialmente esa categoría y pasó a formar parte de un nuevo grupo denominado planetas enanos. La noticia generó controversia en todo el mundo.
Muchas personas sintieron que se estaba degradando a un viejo amigo cósmico. Pero para los científicos era simplemente una consecuencia inevitable de una realidad nueva. Plutón ya no parecía un caso único. Había dejado de ser una excepción para convertirse en uno más dentro de una enorme población de mundos helados. Y lo más curioso es que esa decisión abrió la puerta a nuevos misterios. Porque si existían tantos objetos desconocidos en el sistema solar exterior, ¿qué otras cosas podrían estar escondidas allí? Esa pregunta comenzó a adquirir una importancia enorme cuando los astrónomos detectaron algunos cuerpos extraordinariamente extraños. Sus órbitas no encajaban con facilidad en los modelos existentes. Parecían estar siendo influenciados por algo. Algo invisible. Algo distante. Algo que todavía nadie había observado directamente. Entre esos objetos destaca Sedna, uno de los mundos más misteriosos jamás descubiertos. Su órbita es tan extrema que tarda más de 10.000 años en completar una vuelta alrededor del Sol. Cuando fue encontrado, los científicos quedaron desconcertados. No parecía pertenecer completamente al cinturón de Kuiper. Tampoco encajaba con otras poblaciones conocidas. Era algo diferente. Algo que sugería que todavía faltaban piezas importantes en el rompecabezas. Y cuanto más objetos extraños aparecían, más fuerza ganaba una hipótesis fascinante que comenzaría a captar la atención del mundo entero. Y cuanto más objetos extraños aparecían, más fuerza ganaba una hipótesis fascinante que comenzaría a captar la atención del mundo entero. La idea era tan audaz que parecía salida de una novela de ciencia ficción. ¿Y si existiera un planeta gigantesco oculto mucho más allá de Neptuno? No un pequeño mundo helado como Plutón. No un fragmento congelado perdido en la oscuridad. Un auténtico planeta. Masivo. Distante. Invisible para nuestros telescopios actuales debido a la enorme distancia que lo separa del Sol. La teoría comenzó a tomar forma cuando varios investigadores observaron algo desconcertante. Algunos de los objetos más alejados conocidos parecían compartir ciertas características orbitales. Era como si una fuerza común estuviera organizando sus trayectorias. Las probabilidades de que aquello fuera una coincidencia parecían extrañamente bajas. Poco a poco surgió la posibilidad de que una gravedad desconocida estuviera actuando desde las sombras. Aquella idea fue bautizada popularmente como el Planeta 9. Desde entonces se ha convertido en uno de los mayores misterios de la astronomía moderna. Nadie lo ha visto directamente. No existe una fotografía. No existe una detección confirmada. Pero tampoco ha desaparecido la evidencia que llevó a proponerlo. Cada cierto tiempo aparecen nuevos estudios apoyando la hipótesis. Otros intentan refutarla. El debate continúa abierto. Y eso es precisamente lo fascinante. Vivimos en una época donde todavía es posible que exista un planeta enorme escondido dentro de nuestro propio sistema solar sin que lo hayamos encontrado todavía. Si eso te parece increíble, imagina cómo se sienten los científicos que dedican años enteros a buscar respuestas. Pero incluso si el planeta 9 nunca aparece, el simple hecho de que la hipótesis sea considerada seriamente demuestra algo muy importante. El sistema solar exterior sigue siendo territorio desconocido. Todavía existen enormes vacíos en nuestro conocimiento. Todavía hay preguntas fundamentales sin respuesta. Y cuanto más exploramos, más evidente resulta que estamos lejos de comprender toda la historia. De hecho, existe un detalle que muchas personas desconocen. Aunque los astrónomos han identificado miles de objetos en el cinturón de Kuiper, la inmensa mayoría nunca ha sido observada con suficiente detalle. Sabemos que existen. Conocemos aproximadamente sus órbitas. Podemos estimar algunos tamaños. Pero en muchos casos siguen siendo poco más que puntos de luz moviéndose lentamente contra el fondo de estrellas lejanas. Es una situación extraña. Sabemos que están ahí. Sin embargo, apenas conocemos su aspecto real. Imagina intentar estudiar todos los continentes de la Tierra observándolos únicamente desde una ventana situada en la Luna. Esa es, en cierto modo, la situación actual. Los telescopios han logrado maravillas impresionantes, pero la distancia sigue siendo brutal. Incluso los objetos relativamente grandes aparecen extremadamente débiles. La luz solar tarda horas en alcanzarlos y después otras tantas horas en regresar reflejada hasta nuestros instrumentos. Cada observación requiere paciencia, tecnología avanzada y una enorme cantidad de tiempo. Por eso la llegada de nuevas generaciones de observatorios está generando tanta expectación. Durante los próximos años podrían descubrirse decenas de miles de nuevos objetos.
Algunos astrónomos creen que la población real del cinturón de Kuiper es muchísimo mayor de lo que imaginamos actualmente. Podrían existir cientos de miles de cuerpos grandes y millones de objetos más pequeños orbitando silenciosamente en las profundidades exteriores del sistema solar. Cada descubrimiento representa una pieza adicional del rompecabezas. Cada nuevo objeto ayuda a reconstruir acontecimientos ocurridos cuando el Sol era joven y los planetas apenas comenzaban a formarse. Sin embargo, hay algo aún más sorprendente. A pesar de todos los avances tecnológicos, la humanidad solo ha visitado directamente 2 objetos de esta región. 2. Nada más. Cuando lo piensas detenidamente, resulta asombroso. Hemos enviado sondas a Marte. Hemos explorado Júpiter. Hemos estudiado Saturno y sus lunas. Incluso hemos aterrizado vehículos en otros mundos. Pero el cinturón de Kuiper sigue siendo casi completamente desconocido. La razón es sencilla. Llegar hasta allí es increíblemente difícil. Las distancias son tan inmensas que cualquier misión necesita décadas de planificación y años de viaje. Aún así, una nave logró alcanzar aquella frontera. Su nombre era New Horizons. Cuando fue lanzada, inició uno de los viajes más ambiciosos de la historia de la exploración espacial. Durante años atravesó el sistema solar exterior avanzando a velocidades extraordinarias. Finalmente llegó a Plutón y reveló algo que nadie esperaba. Lo que apareció en las imágenes dejó sin palabras a los científicos. Durante décadas habíamos imaginado Plutón como una esfera congelada relativamente simple. Un pequeño mundo oscuro y sin demasiadas sorpresas. La realidad era completamente distinta. Allí había montañas gigantescas formadas por hielo. Llanuras inmensas. Extrañas estructuras geológicas. Regiones con colores inesperados. Incluso indicios de actividad interna mucho más reciente de lo que parecía posible. Aquel supuesto mundo aburrido resultó ser extraordinariamente complejo. Fue uno de los momentos más emocionantes de la exploración planetaria moderna. Pero la misión aún no había terminado. Después de abandonar Plutón, New Horizons continuó avanzando hacia el interior del cinturón de Kuiper. Su siguiente objetivo era un objeto mucho más pequeño llamado Arrokoth. Nadie sabía exactamente qué esperar. Y nuevamente la realidad superó las expectativas. Cuando llegaron las imágenes, apareció una estructura extraña formada por 2 lóbulos unidos suavemente, como si 2 cuerpos hubieran quedado pegados durante los primeros días del sistema solar. Aquella forma proporcionó una pista fundamental sobre la manera en que se construyeron los planetas. Durante años muchos modelos habían supuesto que el crecimiento planetario era dominado por colisiones violentas y caóticas. Sin embargo, Arrokoth parecía contar una historia diferente. Una historia donde algunos objetos crecieron lentamente, fusionándose de manera delicada en lugar de destruirse mutuamente. Era como observar una fotografía tomada directamente durante la infancia del sistema solar. Y ese descubrimiento cambió numerosas ideas previas sobre cómo surgieron los mundos que conocemos hoy. Lo más impresionante es que Arrokoth representa apenas una muestra diminuta de todo lo que permanece oculto en esa región. Si un único objeto pudo proporcionar información tan valiosa, imagina lo que podríamos aprender estudiando cientos de ellos. O miles. De repente, el cinturón de Kuiper dejó de ser simplemente una colección de cuerpos congelados. Se convirtió en una biblioteca cósmica llena de información sobre nuestro origen. Cada objeto guarda capítulos distintos de una historia gigantesca que todavía estamos intentando reconstruir. Y aquí es donde la escala vuelve a jugar un papel fundamental. Porque la mayoría de las personas subestiman enormemente el tamaño real de esta región. Cuando vemos diagramas del sistema solar en libros o documentales, los planetas suelen aparecer distribuidos de forma relativamente uniforme. Parece que todo se encuentra razonablemente cerca. Pero esos diagramas son engañosos. Están comprimidos para que puedan caber en una página. La realidad es muchísimo más extrema. Las distancias entre los planetas exteriores son enormes. Y el cinturón de Kuiper se extiende todavía mucho más allá. Si pudiéramos representar el sistema solar a escala real, los planetas interiores quedarían agrupados cerca del centro mientras enormes regiones vacías se extenderían hacia la oscuridad. Lo que consideramos normalmente como el sistema solar sería apenas una pequeña parte del conjunto completo. Esta perspectiva cambia radicalmente nuestra comprensión del lugar que ocupamos en el cosmos. Durante generaciones hemos pensado en los planetas como los protagonistas principales de la historia solar. Sin embargo,
Cuando observamos el panorama completo descubrimos que están rodeados por vastas poblaciones de objetos mucho menos conocidos pero igualmente importantes para comprender nuestro pasado. Y todavía queda una pregunta inquietante. ¿Dónde termina realmente todo esto? Porque el cinturón de Kuiper no constituye necesariamente la última frontera. Más allá existe otra región todavía más misteriosa. Una zona tan distante que ningún ser humano la ha observado directamente. Una inmensa nube teórica formada por billones de cuerpos congelados que podría extenderse hasta distancias difíciles de imaginar. Algunos científicos creen que esta estructura rodea completamente el sistema solar como una gigantesca esfera. Otros detalles siguen siendo motivo de investigación. Pero si las teorías son correctas, entonces el verdadero tamaño del dominio gravitacional del Sol es mucho mayor de lo que solemos imaginar. Y eso significa que incluso el cinturón de Kuiper podría representar únicamente una etapa intermedia dentro de una estructura todavía más grande. Pensar en ello resulta casi abrumador. Nuestra especie ha pasado miles de años observando el cielo. Hemos construido telescopios gigantes. Hemos enviado sondas robóticas a los confines del sistema solar. Hemos desarrollado modelos matemáticos extraordinariamente precisos. Y aún así seguimos descubriendo regiones enteras cuya existencia apenas comenzamos a comprender. Esa es quizá la lección más importante de esta historia. El universo siempre es más grande de lo que imaginamos. Cada vez que creemos haber completado el mapa aparece una nueva frontera. Cada vez que pensamos haber entendido la estructura general surge un descubrimiento inesperado que obliga a replantearlo todo. El cinturón de Kuiper representa exactamente eso. No es solamente una colección de objetos helados orbitando lejos del Sol. Es un recordatorio permanente de que todavía vivimos en una era de exploración. Una prueba de que los grandes descubrimientos no pertenecen únicamente al pasado. Siguen ocurriendo ahora mismo. Mientras observas este vídeo, telescopios repartidos por todo el planeta continúan escaneando la oscuridad. Programas informáticos analizan millones de imágenes. Astrónomos buscan movimientos diminutos entre las estrellas. Y en algún lugar, oculto entre miles de millones de kilómetros de vacío, podría encontrarse el próximo gran descubrimiento que transforme nuevamente nuestra visión del sistema solar. Tal vez sea un nuevo planeta enano. Tal vez una población desconocida de objetos. Tal vez una evidencia decisiva relacionada con el planeta 9. O quizá algo completamente inesperado que nadie ha imaginado todavía. Porque si la historia de esta región nos ha enseñado algo, es que las mayores sorpresas suelen aparecer precisamente donde creíamos que no había nada. Y eso significa que la frontera más emocionante de nuestro vecindario cósmico sigue esperando, silenciosa y congelada, en la inmensa oscuridad más allá de Neptuno, y eso significa que la frontera más emocionante de nuestro vecindario cósmico sigue esperando, silenciosa y congelada, en la inmensa oscuridad más allá de Neptuno. Lo curioso es que, cuanto más aprendemos sobre esa región, más evidente resulta que durante décadas hemos subestimado la verdadera complejidad del sistema solar. No porque los científicos estuvieran equivocados, sino porque la escala de lo que existe ahí fuera es tan inmensa que desafía nuestra intuición. El cerebro humano evolucionó para comprender distancias cotidianas. Podemos imaginar kilómetros. Podemos imaginar ciudades separadas por cientos de kilómetros. Incluso podemos visualizar continentes enteros. Pero cuando hablamos de miles de millones de kilómetros, la mente comienza a perder referencias. Las cifras dejan de tener significado emocional. Se convierten en números abstractos. Y precisamente por eso el cinturón de Kuiper resulta tan difícil de apreciar para la mayoría de las personas. Porque no es simplemente una región lejana. Es una región que existe en una escala que casi nadie puede imaginar realmente. Si pudieras viajar a la velocidad de un avión comercial hacia Plutón, necesitarías siglos para llegar. Si intentaras recorrer el sistema solar exterior en automóvil, ni siquiera generaciones enteras de una misma familia vivirían lo suficiente para completar el viaje. Y aún así, después de alcanzar Plutón, descubrirías que todavía no has llegado al final de la región que estamos describiendo. Eso cambia completamente la perspectiva. De repente, el sistema solar deja de parecer un conjunto compacto de planetas y se convierte en algo mucho más parecido a un enorme archipiélago cósmico perdido en un océano de oscuridad. Sin embargo, existe otro aspecto todavía más intrigante. Muchos de los objetos que orbitan en esta región poseen colores extraños. Algunos presentan tonos rojizos intensos. Otros parecen más neutros. Algunos reflejan la luz de formas inesperadas.
Durante años los científicos intentaron comprender por qué. Poco a poco comenzaron a surgir explicaciones relacionadas con la química extrema que domina esas distancias. La radiación solar, aunque muy débil, sigue actuando durante miles de millones de años. También influyen partículas energéticas procedentes del espacio profundo. El resultado es una lenta transformación de los materiales superficiales. Moléculas simples pueden convertirse gradualmente en compuestos orgánicos complejos. No estamos hablando de vida. Estamos hablando de química. Pero una química fascinante que podría ayudarnos a comprender mejor cómo evolucionan los materiales en los entornos más extremos del sistema solar. De hecho, algunos investigadores creen que ciertas sustancias presentes en estos objetos podrían parecerse a compuestos que existían en la Tierra primitiva mucho antes de que aparecieran los primeros organismos. Esto convierte al cinturón de Kuiper en algo más que una simple reliquia astronómica. También podría ofrecer pistas indirectas sobre procesos químicos fundamentales que ocurrieron en los comienzos de nuestro propio planeta. Y mientras estas investigaciones avanzaban, otra pregunta empezó a ganar importancia. Si existen tantos cuerpos congelados orbitando en las regiones exteriores, ¿qué ocurre cuando alguno de ellos abandona su órbita estable? La respuesta nos lleva a otro de los fenómenos más espectaculares del sistema solar. Los cometas. Durante mucho tiempo los cometas fueron considerados visitantes misteriosos que aparecían de repente en el cielo. Civilizaciones enteras los interpretaron como presagios. Reyes los temían. Cronistas los registraban con fascinación. Hoy sabemos mucho más sobre ellos. Sabemos que muchos de esos viajeros brillantes tienen su origen precisamente en las regiones exteriores del sistema solar. Algunos proceden del cinturón de Kuiper. Otros posiblemente llegan desde distancias aún mayores. Cuando las interacciones gravitacionales alteran sus trayectorias, comienzan un lento viaje hacia el interior. A medida que se acercan al Sol, el calor transforma los hielos superficiales en gas. Aparecen colas brillantes. Surgen enormes nubes de material expulsado. Y aquello que durante miles de millones de años permaneció oculto en la oscuridad se convierte temporalmente en uno de los objetos más llamativos del cielo. En cierto sentido, cada cometa es un mensajero. Un visitante que transporta información procedente de los confines del sistema solar. Y eso significa que cuando observamos uno, estamos contemplando fragmentos de una historia que comenzó mucho antes de que existiera la Tierra tal como la conocemos. Pero incluso los cometas representan apenas una pequeña parte del misterio. Porque existe una cuestión que sigue desconcertando a los investigadores. ¿Cuánta masa había originalmente en el cinturón de Kuiper? Los modelos indican que la región actual parece contener mucho menos material del que debería haber existido durante la formación del sistema solar. Es una diferencia enorme. Algunos cálculos sugieren que en el pasado pudo haber habido decenas de veces más masa de la que observamos actualmente. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurrió con todo ese material? Parte pudo ser expulsada por las migraciones de los planetas gigantes. Parte pudo haber sido lanzada hacia regiones más alejadas. Otra fracción quizá terminó incorporándose a distintos cuerpos durante miles de millones de años de colisiones. Pero la historia completa sigue sin estar clara. Y precisamente ahí reside el atractivo de este campo de investigación. Cada respuesta abre nuevas preguntas. Cada descubrimiento genera nuevos misterios. Lejos de simplificar el panorama, los hallazgos recientes han revelado una realidad mucho más compleja de lo que imaginábamos hace apenas unas décadas. A veces resulta tentador pensar que vivimos en una época donde casi todo ha sido descubierto. Tenemos mapas detallados de la Tierra. Satélites observando cada rincón del planeta. Telescopios capaces de detectar galaxias situadas a miles de millones de años luz. Sin embargo, basta mirar hacia nuestro propio vecindario cósmico para recordar cuánto desconocemos todavía. Hay regiones enteras cuya exploración apenas está comenzando. Mundos que nunca han sido observados de cerca. Procesos que todavía intentamos comprender. Posibles objetos que aún esperan ser encontrados. Y quizá lo más fascinante sea que algunas de las respuestas más importantes podrían encontrarse precisamente en esos lugares remotos que durante tanto tiempo consideramos irrelevantes. Durante gran parte de la historia moderna, los focos estuvieron puestos en los grandes planetas. Era lógico. Júpiter impresiona por su tamaño. Saturno por sus anillos. Marte por la posibilidad de haber albergado condiciones favorables en el pasado.
Pero el cinturón de Kuiper ha demostrado que los protagonistas secundarios también pueden contener información crucial. Porque mientras los planetas evolucionaron, cambiaron y transformaron sus superficies, muchos de estos pequeños mundos permanecieron relativamente intactos. Son como archivos preservados en una cámara congelada durante miles de millones de años. Archivos que conservan detalles de una época desaparecida. Y eso los convierte en algunos de los objetos más valiosos para entender nuestros orígenes. Lo verdaderamente sorprendente es pensar que la humanidad descubrió esta región hace muy poco tiempo. Si comprimiéramos toda la historia de la astronomía en un solo año, el reconocimiento definitivo del cinturón de Kuiper habría ocurrido apenas en los últimos minutos antes de la medianoche. Durante la inmensa mayoría de nuestra existencia ni siquiera sabíamos que estaba allí. Hoy forma parte de los modelos científicos más importantes sobre la formación planetaria. Mañana podría desempeñar un papel aún mayor. Porque las próximas décadas prometen una avalancha de descubrimientos. Nuevos observatorios están comenzando a escanear el cielo con una precisión sin precedentes. Los algoritmos modernos pueden analizar cantidades gigantescas de información. Las técnicas de detección mejoran constantemente. Todo apunta a que estamos entrando en una nueva era para el estudio del sistema solar exterior. Una era donde miles de objetos desconocidos pasarán a formar parte de los catálogos astronómicos. Una era donde quizá encontremos estructuras que todavía no imaginamos. Una era donde algunas hipótesis actuales podrían confirmarse o desaparecer para siempre. Y entre todas esas posibilidades hay una que resulta especialmente emocionante. La posibilidad de que el próximo gran descubrimiento no se encuentre en una galaxia lejana, sino mucho más cerca de casa. Tal vez oculto en la inmensidad congelada más allá de Neptuno. Tal vez esperando que un telescopio detecte un pequeño movimiento entre millones de estrellas. Tal vez aguardando el momento exacto en que la tecnología alcance el nivel necesario para revelar su existencia. Porque así funciona la exploración. No avanza en línea recta. Avanza mediante sorpresas. Mediante hallazgos inesperados. Mediante preguntas que nadie sabía formular hasta que aparece una nueva evidencia. Y pocas regiones representan mejor esa realidad que el cinturón de Kuiper. Una frontera inmensa. Misteriosa. Silenciosa. Un lugar donde sobreviven los restos de la formación planetaria. Donde los cometas comienzan algunos de sus viajes. Donde las teorías sobre planetas ocultos siguen alimentando debates apasionados. Donde cada nuevo descubrimiento amplía la escala de nuestra ignorancia tanto como amplía nuestro conocimiento. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que el sistema solar termina en Plutón, recuerda esto. Plutón no es el final. Ni siquiera está cerca de serlo. Más allá se extiende una región colosal poblada por innumerables mundos congelados. Más allá existe una historia que todavía estamos escribiendo. Más allá se encuentra una de las mayores fronteras científicas de nuestra época. Y quizá, en algún rincón de esa oscuridad aparentemente vacía, permanezca escondido el descubrimiento que volverá a cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo. Y quizá, en algún rincón de esa oscuridad aparentemente vacía, permanezca escondido el descubrimiento que volverá a cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo. Lo más desconcertante es que, cuando los científicos comenzaron a comprender la verdadera magnitud del cinturón de Kuiper, se dieron cuenta de algo que pocas personas fuera de la comunidad astronómica habían considerado. Durante décadas habíamos pensado que la exploración espacial consistía principalmente en visitar planetas. Era una idea razonable. Los planetas son grandes, visibles y fáciles de convertir en protagonistas. Pero el sistema solar no fue construido únicamente con planetas. Fue construido con millones de fragmentos, restos, bloques de construcción y materiales que sobrevivieron a la formación original. Los planetas son apenas una parte del resultado final. El cinturón de Kuiper conserva muchos de los ingredientes originales. Y cuando observamos esa región, estamos observando una especie de archivo histórico congelado. Imagina encontrar un taller abandonado donde todavía permanecen las herramientas, los materiales y los planos utilizados para construir una ciudad entera. Eso es exactamente lo que representa esta región para los científicos planetarios. Cada objeto contiene información sobre las condiciones físicas y químicas que existían cuando el sistema solar era apenas una nube giratoria de polvo y gas. Cada órbita conserva pistas sobre las enormes fuerzas gravitacionales que moldearon el vecindario cósmico. Cada descubrimiento ayuda a responder preguntas fundamentales sobre cómo llegamos hasta aquí. Sin embargo,
cuanto más aprendemos, más evidente se vuelve otro hecho sorprendente. Muchos de estos objetos no son simples bloques de hielo inertes. Algunos muestran señales de procesos internos complejos. En determinados casos existen indicios de que podrían haber experimentado calentamiento interno durante parte de su historia. Otros parecen haber sufrido transformaciones químicas inesperadas. Incluso se ha planteado la posibilidad de que ciertos cuerpos grandes hayan albergado océanos líquidos bajo sus superficies heladas en algún momento remoto. La idea resulta extraordinaria. Cuando pensamos en lugares potencialmente interesantes solemos imaginar lunas gigantes o planetas completos. Rara vez pensamos en pequeños mundos congelados perdidos a miles de millones de kilómetros del Sol. Pero el universo tiene una costumbre curiosa. A menudo es más extraño de lo que esperamos. Y precisamente por eso el sistema solar exterior continúa sorprendiendo a los investigadores. Mientras tanto, la tecnología sigue avanzando. Los telescopios actuales son capaces de detectar objetos mucho más débiles que los instrumentos utilizados hace apenas unas décadas. Lo que antes requería años de observación ahora puede lograrse en periodos mucho más cortos. Sin embargo, el verdadero salto está llegando ahora. Nuevas instalaciones científicas comenzarán a generar cantidades de datos sin precedentes. Cada noche producirán información suficiente para descubrir objetos que antes habrían permanecido invisibles. Los científicos esperan encontrar poblaciones enteras que todavía no han sido catalogadas. Algunos cálculos sugieren que el número de objetos conocidos podría multiplicarse varias veces en relativamente poco tiempo. Y eso significa que nuestra visión actual del sistema solar exterior podría parecer incompleta dentro de unos pocos años. Algo parecido ya ocurrió antes. Hubo una época en que Plutón era el único objeto conocido más allá de Neptuno. Hoy sabemos que comparte espacio con miles de mundos similares. Si una transformación tan radical ocurrió una vez, no existe ninguna garantía de que no vuelva a suceder. Quizá las próximas generaciones miren nuestros modelos actuales del mismo modo que nosotros observamos los mapas antiguos. Como representaciones útiles, pero todavía lejos de la realidad completa. De hecho, algunos investigadores creen que podrían existir categorías enteras de objetos que todavía no hemos identificado correctamente. No porque sean imposibles de detectar, sino porque apenas estamos comenzando a reunir suficientes datos para reconocer patrones. La historia de la ciencia demuestra que los descubrimientos importantes suelen aparecer cuando la cantidad de información alcanza un punto crítico. Al principio vemos casos aislados. Luego observamos similitudes. Después surge una nueva categoría. Finalmente comprendemos que hemos estado observando algo importante sin darnos cuenta. Esa posibilidad mantiene enormemente motivada a la comunidad científica. Porque la exploración del cinturón de Kuiper no consiste únicamente en descubrir más objetos. Consiste en descubrir nuevas ideas, nuevas estructuras, nuevas explicaciones para fenómenos que todavía no entendemos completamente. Y mientras todo esto ocurre, el misterio del planeta 9 sigue proyectando una larga sombra sobre la investigación. Cada nuevo objeto extremadamente distante se convierte en una posible pista. Cada órbita extraña es analizada cuidadosamente. Cada simulación informática intenta responder la misma pregunta. ¿Existe realmente algo grande escondido en las profundidades del sistema solar? Hasta ahora nadie ha logrado resolver el enigma. Pero incluso si finalmente se demuestra que el planeta 9 no existe, el proceso de búsqueda ya está produciendo descubrimientos valiosos. Porque para intentar encontrarlo, los astrónomos han tenido que estudiar regiones del espacio que anteriormente recibían muy poca atención. Han descubierto nuevos objetos. Han refinado modelos orbitales. Han mejorado técnicas de observación. En otras palabras, el misterio está impulsando avances científicos independientemente de cuál sea la respuesta final. Y eso es algo que ocurre con frecuencia en la historia del conocimiento. A veces las preguntas son tan importantes como las respuestas. A veces una hipótesis termina siendo incorrecta pero aún así transforma por completo nuestra comprensión del mundo. El sistema solar exterior está lleno de ejemplos parecidos. Lo que comenzó como una simple sospecha sobre la existencia de cuerpos helados más allá de Neptuno terminó revelando una región gigantesca. Lo que parecía una curiosidad astronómica terminó convirtiéndose en una pieza fundamental para explicar la formación planetaria. Lo que parecía una nota al margen terminó ocupando un lugar central en la investigación moderna. Y quizá eso sea lo más fascinante de toda esta historia. Nos recuerda que el conocimiento humano nunca está terminado.
Siempre existe otra pregunta. Otro horizonte. Otra región esperando ser explorada. Cuando observamos fotografías de la Tierra desde el espacio solemos experimentar una sensación de pequeñez. Nuestro planeta parece frágil. Solitario. Suspendido en la oscuridad. Pero cuando observamos la verdadera escala del sistema solar, esa sensación adquiere una dimensión completamente nueva. La Tierra orbita cerca del Sol. El Sol ocupa una pequeña región dentro de la galaxia. Y aún dentro de nuestro propio sistema solar existen fronteras tan enormes que apenas hemos comenzado a estudiarlas. Somos exploradores que todavía están aprendiendo el mapa de su propio vecindario. Y quizá esa sea una de las ideas más emocionantes que ofrece la astronomía. No importa cuánto avancemos. Siempre habrá algo más allá esperando ser descubierto. Siempre existirá una nueva frontera. Un nuevo misterio. Una nueva oportunidad para sorprendernos. El cinturón de Kuiper encarna perfectamente esa realidad. Durante miles de millones de años permaneció oculto. Invisible. Ignorado. Y sin embargo estuvo allí todo el tiempo, orbitando silenciosamente alrededor del Sol mientras la vida aparecía en la Tierra, mientras las civilizaciones crecían y desaparecían, mientras nuestra especie aprendía a observar el cielo. Solo recientemente comenzamos a comprender su importancia. Y todavía estamos en los primeros capítulos de esa historia. Dentro de 100 años, los estudiantes probablemente aprenderán detalles que hoy desconocemos. Tal vez existan nuevas misiones explorando objetos individuales. Tal vez se hayan descubierto mundos inesperados. Tal vez conozcamos la respuesta definitiva sobre el planeta 9. O quizá aparezcan preguntas todavía más desconcertantes. Lo único que parece seguro es que el sistema solar exterior continuará sorprendiendo a quienes se atrevan a investigarlo. Porque esa región congelada no es simplemente el borde del mapa. Es el comienzo de una nueva etapa de exploración científica. Una etapa donde cada descubrimiento amplía nuestra visión del universo y, al mismo tiempo, nos recuerda cuánto queda por aprender. Y mientras los telescopios continúan escaneando la oscuridad y las ondas siguen avanzando hacia territorios remotos, una verdad se vuelve cada vez más evidente. El sistema solar es mucho más grande, mucho más complejo y mucho más misterioso de lo que imaginábamos cuando éramos niños mirando los diagramas simplificados de los libros escolares. Más allá de Neptuno existe un reino inmenso de mundos congelados. Más allá de esos mundos existen regiones todavía más lejanas. Y más allá de todo ello permanece una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde que comenzó a observar las estrellas. ¿Qué más hay ahí fuera esperando ser encontrado? La respuesta, por supuesto, todavía no existe. Y quizá nunca exista una respuesta definitiva. Porque cada generación hereda un universo más grande que el que conocía la generación anterior. Lo que para nuestros antepasados era el límite del mundo terminó convirtiéndose en el inicio de nuevas exploraciones. Lo mismo ocurrió con los océanos. Lo mismo ocurrió con los continentes. Y ahora ocurre con el espacio. Cada vez que ampliamos el mapa descubrimos que el territorio desconocido sigue siendo enorme. El cinturón de Kuiper es una demostración perfecta de esa realidad. Durante gran parte de la historia humana ni siquiera sabíamos que estaba allí. Después sospechamos su existencia. Más tarde la confirmamos. Finalmente comenzamos a estudiarla. Y ahora nos encontramos en una fase completamente nueva donde intentamos comprender todas sus implicaciones. Porque descubrir algo es solo el primer paso. Comprenderlo es un desafío mucho mayor. Los objetos del cinturón de Kuiper están revelando una historia donde los planetas migraron, donde enormes interacciones gravitacionales remodelaron el sistema solar y donde los restos de aquella época todavía pueden observarse miles de millones de años después. Son testigos silenciosos de acontecimientos que ocurrieron mucho antes de la aparición de la Tierra moderna. Son archivos naturales que conservan información sobre un tiempo imposible de reconstruir por otros medios. Y eso los convierte en tesoros científicos. Resulta fascinante pensar que algunos de esos objetos han permanecido prácticamente inalterados durante toda la historia del sistema solar. Mientras continentes enteros surgían y desaparecían en la Tierra, ellos seguían girando alrededor del Sol. Mientras especies aparecían y se extinguían, ellos continuaban avanzando lentamente por sus órbitas. Mientras los seres humanos inventaban la escritura, construían ciudades y desarrollaban telescopios, aquellos mundos congelados permanecían silenciosos en la oscuridad. Es una perspectiva que cambia la forma de entender el tiempo. Nos obliga a pensar en escalas mucho mayores que cualquier experiencia humana.
Y quizá por eso la astronomía resulta tan poderosa. Porque constantemente nos recuerda que formamos parte de una historia muchísimo más grande. Una historia que comenzó antes de que existiera nuestro planeta y que continuará mucho después de que desaparezcamos. El cinturón de Kuiper es una pequeña ventana hacia esa inmensidad temporal. Una región donde todavía sobreviven fragmentos del pasado más remoto. Una región que continúa planteando preguntas fundamentales sobre nuestros orígenes. Y una región que probablemente seguirá proporcionando descubrimientos durante generaciones enteras. Así que cuando vuelvas a mirar el cielo nocturno, recuerda algo. Más allá de los planetas visibles. Más allá de Neptuno. Más allá de Plutón. Existe un vasto reino congelado que apenas estamos empezando a comprender. Un océano de mundos silenciosos orbitando en la oscuridad. Un archivo cósmico lleno de secretos. Una frontera científica que sigue abierta. Y quizá, mientras lees estas palabras, algún objeto desconocido esté completando una órbita que ningún ser humano ha observado jamás. Quizá algún mundo remoto esté esperando su descubrimiento. Quizá alguna respuesta fundamental siga oculta entre las sombras del sistema solar exterior. Porque el universo tiene una última lección para quienes intentan comprenderlo. No importa cuánto aprendamos. Siempre habrá algo más allá. Algo más distante. Algo más misterioso. Y precisamente por eso seguimos explorando, y precisamente por eso seguimos explorando. Porque existe algo profundamente humano en la necesidad de mirar más allá del horizonte. Es una fuerza que ha impulsado expediciones a través de océanos desconocidos, travesías por desiertos aparentemente infinitos y viajes hacia regiones donde nadie había estado antes. Hoy esa misma curiosidad nos empuja hacia el espacio. Y aunque solemos imaginar la exploración espacial como una sucesión de cohetes, robots y tecnologías avanzadas, en realidad todo comienza con una pregunta sencilla. ¿Qué hay más allá? Durante siglos creímos conocer la respuesta cuando observábamos nuestro sistema solar. Parecía una estructura ordenada. El Sol en el centro. Los planetas girando alrededor. Un esquema limpio y elegante. Sin embargo, el descubrimiento del cinturón de Kuiper nos obligó a aceptar que la realidad era mucho más compleja. De repente apareció una región gigantesca que había permanecido prácticamente invisible. Una región tan grande que alteraba nuestra percepción de la escala completa del sistema solar. Y una vez que esa puerta se abrió, resultó imposible volver a cerrarla. Porque cada nueva observación comenzó a revelar detalles inesperados. Los científicos descubrieron poblaciones distintas de objetos. Encontraron órbitas que parecían cuidadosamente organizadas por resonancias gravitacionales. Detectaron evidencias de antiguos episodios de migración planetaria. Identificaron cuerpos que no encajaban fácilmente en ninguna categoría conocida. Era como descubrir una ciudad entera oculta detrás de una pared que todos habían dado por definitiva. Y cuanto más avanzaba la investigación, más evidente resultaba que aquella región contenía una parte esencial de nuestra historia cósmica. A veces olvidamos que el sistema solar actual es el resultado de innumerables acontecimientos ocurridos hace miles de millones de años. Los planetas no aparecieron simplemente en sus posiciones actuales. Todo fue un proceso dinámico. Violento en algunos momentos. Extraordinariamente delicado en otros. Hubo colisiones gigantescas. Intercambios gravitacionales. Migraciones orbitales. Transformaciones químicas. Y gran parte de la evidencia de aquellos sucesos quedó registrada precisamente en las regiones exteriores. Por eso los astrónomos observan el cinturón de Kuiper con tanto interés. Porque allí permanecen algunas de las pistas más antiguas que todavía pueden estudiarse directamente. Es como encontrar páginas originales de un libro cuya mayor parte se perdió hace muchísimo tiempo. Cada fragmento aporta contexto. Cada descubrimiento ayuda a reconstruir la narrativa completa. Y aún así, seguimos viendo apenas una pequeña parte del panorama. Imagina por un momento cómo observarán esta época los científicos del futuro. Quizá dentro de 100 años existan mapas detallados de miles de objetos que hoy ni siquiera conocemos. Tal vez las misiones robóticas hayan visitado numerosos mundos del cinturón de Kuiper. Quizá hayan aterrizado sobre sus superficies. Analizado sus composiciones. Perforado sus capas heladas. Tal vez descubran procesos geológicos inesperados o estructuras que actualmente no sospechamos. Desde su perspectiva, nuestro conocimiento actual podría parecer tan limitado como nos parecen hoy los mapas antiguos donde regiones enteras aparecían representadas como territorios desconocidos.
Y esa posibilidad es increíblemente emocionante. Porque significa que seguimos viviendo en una era de descubrimientos. Una era donde todavía existen fronteras auténticas. Cuando pensamos en exploradores solemos imaginar figuras históricas cruzando océanos o atravesando montañas. Sin embargo, los exploradores modernos observan pantallas llenas de datos. Analizan imágenes obtenidas por telescopios gigantes. Programan algoritmos capaces de detectar movimientos casi imperceptibles entre millones de estrellas. Sus herramientas son diferentes, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Encontrar aquello que todavía nadie ha visto. Comprender aquello que todavía nadie entiende. Y en muy pocos lugares ese espíritu de exploración resulta tan evidente como en el estudio del sistema solar exterior. Porque allí todavía quedan enormes vacíos por llenar. Todavía existen preguntas abiertas sobre la distribución de los objetos. Sobre el origen de ciertas órbitas. Sobre la influencia real de los gigantes gaseosos. Sobre la posibilidad de mundos ocultos. Sobre la conexión entre estas poblaciones remotas y los cometas que ocasionalmente visitan el sistema solar interior. Cada una de esas preguntas representa años de trabajo. Décadas en algunos casos. Pero también representan oportunidades extraordinarias para ampliar nuestra comprensión del universo. Y quizá la lección más importante de toda esta historia sea precisamente esa. El conocimiento no avanza porque tengamos todas las respuestas. Avanza porque seguimos haciendo preguntas. Si los astrónomos hubieran aceptado la idea de que no había nada más allá de Neptuno, el cinturón de Kuiper habría permanecido oculto durante más tiempo. Si nadie hubiera dedicado años a buscar puntos casi invisibles moviéndose lentamente entre las estrellas, nunca habríamos descubierto aquella inmensa población de mundos congelados. Si los científicos no cuestionaran constantemente sus propios modelos, muchas de las teorías actuales jamás habrían aparecido. La curiosidad es el motor de todo. Y el sistema solar exterior es una de sus mayores recompensas. Porque demuestra que incluso en regiones aparentemente vacías pueden esconderse descubrimientos capaces de transformar nuestra visión del cosmos. Quizá por eso el cinturón de Kuiper genera tanta fascinación. No se trata únicamente de hielo, roca y distancias imposibles. Se trata de perspectiva. Nos obliga a reconocer que nuestro conocimiento siempre es provisional. Que los mapas nunca están completos. Que las fronteras existen para ser exploradas. Y que el universo conserva una capacidad casi infinita para sorprendernos. Cuando miramos hacia esas regiones remotas estamos observando mucho más que objetos astronómicos. Estamos contemplando la historia de nuestros orígenes. Estamos viendo restos de los materiales que participaron en la construcción de los planetas. Estamos observando vestigios de una época anterior a cualquier forma de vida conocida. Estamos estudiando los capítulos iniciales de una historia que finalmente conduciría a la aparición de océanos, continentes, ecosistemas y seres capaces de preguntarse de dónde vienen. Esa conexión convierte al cinturón de Kuiper en algo profundamente especial. Porque no es simplemente una región distante del sistema solar. Es un puente hacia el pasado. Un archivo natural que conserva información imposible de obtener de otra manera. Y cuanto más aprendemos sobre él, más comprendemos que nuestro lugar en el universo forma parte de una historia mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Así que la próxima vez que escuches hablar de Plutón, recuerda que no estás solo. Recuerda que forma parte de una inmensa comunidad de mundos congelados que se extiende mucho más allá de lo que muestran la mayoría de los diagramas. Recuerda que cada uno de esos objetos representa una oportunidad para descubrir algo nuevo. Y recuerda también que, incluso hoy, mientras observamos las estrellas desde la Tierra, hay regiones enteras de nuestro propio sistema solar que siguen esperando ser comprendidas. Porque la exploración no ha terminado. En muchos sentidos, apenas está comenzando. Y en la inmensa oscuridad que se extiende más allá de Neptuno todavía podrían encontrarse algunas de las respuestas más importantes sobre cómo nació nuestro hogar cósmico, cómo evolucionó y qué secretos siguen ocultos entre los mundos congelados que orbitan silenciosamente alrededor del Sol desde hace miles de millones de años. Y en la inmensa oscuridad que se extiende más allá de Neptuno todavía podrían encontrarse algunas de las respuestas más importantes sobre cómo nació nuestro hogar cósmico, cómo evolucionó y qué secretos siguen ocultos entre los mundos congelados que orbitan silenciosamente alrededor del Sol desde hace miles de millones de años. Y quizá eso sea lo que hace que esta historia resulte tan fascinante. No estamos hablando de una galaxia situada a millones de años luz. No estamos hablando de un rincón inalcanzable del universo.
Estamos hablando de nuestro propio sistema solar. Del lugar que llamamos hogar. De una región que ha estado ahí desde el principio y que, sin embargo, apenas estamos empezando a comprender. Cada nuevo objeto descubierto, cada órbita analizada y cada misión enviada hacia las profundidades del espacio nos recuerda la misma verdad. Todavía quedan enormes capítulos sin escribir. Todavía existen misterios esperando una explicación. Todavía hay mundos que nadie ha visto de cerca. Y quizá, en este mismo instante, mientras observas este vídeo, algún objeto desconocido esté avanzando lentamente por una órbita que jamás ha sido registrada por la humanidad. Quizá una nueva población de mundos permanezca oculta más allá del alcance de nuestros telescopios actuales. Quizá incluso exista algo mucho más grande aguardando el momento en que la tecnología nos permita descubrirlo. Porque la historia del cinturón de Kuiper no es realmente una historia sobre hielo, distancia o astronomía. Es una historia sobre descubrimiento. Sobre la capacidad humana para mirar hacia la oscuridad y negarse a aceptar que no hay nada más que ver. Es la prueba de que, incluso después de siglos observando el cielo, seguimos encontrando lugares capaces de sorprendernos. Y si algo nos ha enseñado esta frontera congelada es que el universo siempre guarda más secretos de los que imaginamos. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda que mucho más allá de los planetas visibles existe una inmensa región llena de mundos silenciosos, reliquias de la formación del sistema solar y enigmas que todavía desafían a los mejores científicos del planeta. Un lugar donde cada descubrimiento cambia nuestra perspectiva. Un lugar que nos recuerda lo pequeños que somos y, al mismo tiempo, lo extraordinario que resulta que podamos comprender siquiera una parte de todo esto. Porque al final, la verdadera pregunta no es qué hay más allá de Neptuno. La verdadera pregunta es cuántas cosas siguen ocultas esperando a que alguien las encuentre. Y lo más emocionante es que las respuestas todavía están ahí fuera. Si has llegado hasta aquí, significa que compartes la misma curiosidad que impulsa cada gran descubrimiento. Así que asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos viajes hacia los rincones más misteriosos del universo. Cada semana exploramos secretos cósmicos, descubrimientos sorprendentes y preguntas que desafían todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el espacio. Déjame en los comentarios cuál es el misterio del universo que más te intriga y qué tema te gustaría ver en el próximo vídeo. Y recuerda, cuanto más aprendemos sobre el cosmos, más evidente se vuelve que la aventura apenas acaba de comenzar.